Buenas tardes, mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Juan Diego Torres Torres. A continuación voy a hablar sobre la definición de la estadística descriptiva y sus elementos. Pertenezco al programa de Administración Turística Hotelera de la UMB Virtual. Bueno, para empezar, la estadística descriptiva es una de las ramas de la estadística que recoge, almacena, ordena mediante el uso de tablas o gráficos y calcula parámetros básicos sobre un conjunto de datos. Entonces, la descripción cualitativa y cuantitativa se divide en las variables cualitativas, por ejemplo, el color de los ojos de una población, y las variables cuantitativas, como la estatura de una población. En el conjunto de datos cualitativos se clasifican en extenso y disperso. Para favorecer su organización e interpretación, los datos se pueden describir a través de las medidas tendencia central, dispersión y posición. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central encontramos que los parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o de la población estadística se divide en la media, mediana y moda. Acá tenemos un ejemplo de la población y un ejemplo de la muestra. Entonces, empecemos con la media. Este es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada como la suma del conjunto de valores dividida en el número total de los valores. Para hacerlo más fácil, esta es la fórmula matemática representada por la letra mu. Entonces tenemos una media poblacional, se suman todos los valores observados en la población y se divide el número de valores de la población o en la población. Mientras que la media muestral es la suma de todos los valores observados en la muestra sobre el número de valores de la muestra. Se representa con X barra. Aquí tenemos la media, que este es el cálculo. Aquí este también es el promedio, es el mismo promedio. Lo vamos a definir mediante un ejemplo. Halla la media de la estatura de los alumnos en la clase de música teniendo en cuenta los siguientes datos. Tenemos una serie de estaturas, lo que vamos a hacer es sumar cada una y la vamos a dividir por el número o la cantidad de valores que tenemos, que en este caso son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El promedio o la media, representada por X barra, es de 161,33 centímetros. La mediana es el valor del término medio. Es el punto medio de los valores una vez se han ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Estas se dividen en dos fracciones. La primera es el número de observaciones impar, es decir, que acá tenemos 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5. Si los ordenamos de menor a mayor y de mayor a menor, vamos a encontrar que la mediana es 70, porque es el valor medio. Entonces, esto se define en que el 50% de las observaciones tiene valores iguales o inferiores a la mediana y el otro 50% tiene valores iguales o superiores a la mediana. Mientras que con el número de observaciones par, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, si los ordenamos de menor a mayor y de mayor a menor, vamos a tomar estos dos valores centrales. Lo que vamos a hacer es sumarlos y dividirlo por 2 porque es el número de valores. Esto daría una mediana de 18,5. La moda es el valor de la observación que aparece con mayor frecuencia. Es el valor típico o representativo. Aquí tenemos un ejemplo. Una compañía creó 5 aceites para baño. Se realizó una encuesta para determinar la preferencia de los consumidores. Aquí podemos encontrar que los consumidores, digamos dentro de su preferencia, está esta, que es la Mur, que este es el aceite de baño que más prefieren. Es el valor más alto. Entonces esa es la moda. Ya hablando en cuanto a gráficas representativas, acá tenemos la distribución simétrica que se da, cumple digamos esta forma, se da cuando la mediana, la media y la moda son iguales. Entonces sí forman una forma, o sea, hacen una forma de campana. Aquí tenemos la simétrica que es el cero sesgo, cuando se divide acá. Aquí en la distribución sesgada a la derecha, que es cuando ya digamos decrece con respecto al eje Y, se da cuando la media es la medida mayor y la moda la medida menor. Como podemos apreciar acá, la moda es la mayor, la medida es la menor.
entonces se sesga hacia la derecha. Mientras que la distribución sesgada hacia la izquierda es un sesgo negativo. Entonces esto se da cuando la media es la medida menor y la moda es la medida mayor, como podemos apreciar acá. También existen las medidas de dispersión. Estas entregan información sobre la variación de la variable que se mide, es decir, permiten qué tan cerca o tan alejados están los datos con respecto a las medidas de tendencia central. Entonces, dentro de estas vamos a encontrar el rango de variación, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En la varianza tenemos que representar la variabilidad de los datos con respecto a la media. Se representa con esta fórmula, con este símbolo que se llama sigma, sigma a la 2, que esta es la varianza de la población. La X mayúscula es el valor de cada observación de la población. Mu, que es la media aritmética de la población, como lo vimos anteriormente, y la N mayúscula es el número de observaciones de la población. Aquí pues ya tenemos, esto es en cuanto a la población, esta es la fórmula para la muestra, donde S a la 2 es la varianza muestral, donde X es el valor de cada observación de la muestra, como ya lo dijimos, X barra es la medida de la muestra y N es el número de observaciones realizadas. Entonces es importante tener estas dos fórmulas para hacer estos análisis. En la variación estándar tenemos que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces permite expresar una variable en las mismas unidades de medida. Entonces tenemos estas fórmulas, que son estas mismas, pero se le saca la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque cuando un exponente pasa al otro lado del igual, se va a expresar en forma de raíz cuadrada, como podemos apreciar acá. En cuanto a la varianza y desviación estándar en los cálculos, entonces acá tenemos un ejemplo. Los salarios por hora de una muestra de empleados de medio tiempo de Home Depot son de $12, $20, $16, $18 y $19. ¿Cuál es la varianza y la desviación estándar de la muestra? Entonces se calcula la media, que es la sumatoria de todos los valores dividido el número de los valores, que son 5, y nos da una medida de 17. Luego se calcula la varianza, que es despejar los datos. Entonces acá tenemos que X va a ser el valor de lo que ganan los empleados. Entonces está 12, como está acá, 20, 16, 18, 19. Este es la media o el promedio, que es 17, entonces por eso en todos va 17. N, que es el número de valores, que son 5, menos 1. Todo esto pues elevado a la 2. Entonces acá tenemos que la varianza son $10 al cuadrado. Pero también nos están pidiendo la desviación estándar, que es la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada son $3,16. Bueno, dentro de la complejidad de la investigación cuantitativa, cuando se manejan las herramientas estadísticas, está la definición del diseño, que ya sea experimental o no experimental, depende del problema, alcance e hipótesis de investigación. Entonces, dentro del diseño experimental se definen las variables independientes que van ligadas a una causa y las dependientes que se atienen a una consecuencia. La manipulación intencional de las variables independientes, la medición de las variables dependientes, el control del experimento. Entonces hay que verificar si es un experimento válido y relacionarlo también con la confianza en la validez de la interpretación. También está la toma del análisis de datos, que esto ya abarca tanto estadística como software, que puede ser inferencial o descriptiva. En la inferencial está estimar los parámetros junto a la población para comprobar la hipótesis, y en la descriptiva está la estimación de frecuencias, medidas de tendencia central y la variación. Por último está la interpretación de resultados, que se hace mediante un informe, tablas, figuras, gráficos, entre otras cosas. Para terminar, estas son las referencias bibliográficas a las cuales yo acudí por si desean más información. Muchas gracias por su atención.